Dios. Vamos a reflexionar sobre Dios, no en general, no es una apología ni crítica ni del teísmo ni del ateísmo en general, sino en versión Jonathan Ramos. Jonathan Ramos, supuestamente, según él, hace una aportación hacia la creencia de la existencia de Dios y lo hace básicamente de la siguiente manera. Se basa en la superioridad moral del cristianismo en general. ¿Por qué? La tesis que habría, el núcleo en el que se basa todo Jonathan Ramos, sería Cristo como ideal axiológico máximo de santidad. El máximo valor en el ámbito de llevar una vida santa sería Cristo. Para llegar aquí hace falta fe, mucha fe, y una interpretación de los textos llamados sagrados acorde a lo que acabamos de decir. La novedad, según el propio Jonathan Ramos, que se adjudica originalidad argumentativa, es descansar en Edmund Husserl, el constructor de uno de los movimientos filosóficos más potentes, interesantes y productivos del siglo XX y de la historia de la filosofía, la fenomenología. Así pues, Jonathan Ramos recurre en la forma de Tomás, de las 5 vías de Tomás para demostrar la existencia de Dios, pero en modo husserliano, en tonalidad husserliana. Va a tener la forma de las 5 vías con el contenido sacado de saberes extraídos de Husserl. Entonces, Jonathan Ramos produce las 5 vías husserlianas de Dios, de acercamiento a Dios. Y todo esto lo hace desde coordenadas protestantes, lo cual quiere decir que podríamos olvidarnos de exponer estas 5 vías husserlianas de Jonathan Ramos y quedarnos en que lo hace desde unas coordenadas protestantes. Y una estrategia para poder criticarle sería la siguiente. Podríamos haber utilizado la superioridad no moral, eso para quien lo crea, sino racional del catolicismo frente al protestantismo, apelando a las plumas latinas, escribiendo en latín, de la escolástica hispana o neoescolástica hispánica, la superioridad del catolicismo en modalidad hispánica en la escolástica en el siglo XVI, sobre todo, frente al protestantismo en pluma de Lutero, en pluma de Calvino. Pero bueno, nos centraremos en atacar la idea de la superioridad moral del cristianismo que descansa en la concepción de Cristo como ideal axiológico máximo de santidad, y segundo, atacaremos, previa exposición, las 5 vías husserlianas de acercamiento a Dios según Jonathan Ramos. Jonathan Ramos, así se dice de cierta cuenta de YouTube de un tal Jonathan Gustavo Ramos, con formación en filosofía y no sé si aficionado a la teología, que en el vídeo titulado El debate más largo de la historia, Aristarchus versus Jonathan Ramos, pruebas husserlianas de Dios, y Aristarchus es del canal Aristarchus X, pues este vídeo, el debate más largo de la historia, Aristarchus versus Jonathan Ramos, con una duración de 7 horas, 5 minutos, 23 segundos, aunque si quitamos introducciones del presentador, de los moderadores y conclusión final, pues ni siquiera llega a las 7 horas. Pero bueno, un vídeo, un debate, una conversación formada, evidentemente larga, de más de 6 horas. No sé si es el más largo de YouTube, evidentemente será uno de los más largos. El tope no se puede llegar a las 10 horas, bueno, estoy hablando en 2025, un contenido que yo tenía que duraba casi 20 horas, no pude subirlo de un tirón y tuve que subirlo en 2 veces, casi 10 horas y casi 10 horas, nuestro taller de hermenéutica,
Nuestro taller de hermenéutica está subido en 2 vídeos de casi 10 horas cada uno. Pero bueno, que no es el debate más largo de la historia, eso es seguro. Porque el debate más largo de la historia, o uno de los más largos, fue la controversia de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés Sepúlveda. Desde el 15 de agosto de 1550 hasta el 4 de mayo de 1551. En el Colegio de San Gregorio, en Valladolid, dentro de la polémica de los naturales acerca de los indios, indígenas americanos. Un debate de más de 8 meses. Jonathan Ramos, nacido en 1987, en Salta, Argentina, profesor universitario de la Universidad Católica de Salta, con formación en filosofía y afición por la teología, desde el luteranismo. Lo que vamos a hacer a continuación es extraer frases literales y comentarlas de Jonathan Ramos en ese supuesto debate más largo. Nos centraremos en la figura de Ramos y no en la de Aristarcus. ¿Qué nos dice Ramos? Cosas como la siguiente: yo te puedo mostrar a Cristo por mi testimonio de vida. Si yo no tuviese la doctrina de Cristo, yo no sería tan buena persona como soy, sería peor, porque intento ser bueno por un mandato de Cristo. Como cristiano estoy obligado a amar al prójimo. En cambio, el no cristiano o el ateo, por el principio de preservar la propia supervivencia, primero piensa en uno mismo. Al punto que sería absurdo que un ateo diese su vida por los demás, porque no está obligado por un mandato cristiano. Con este testimonio, Ramos no muestra la figura de Cristo como realmente existente, no muestra a un Dios como realmente existente, ni muestra a Dios ni muestra a Cristo, sino lo único que muestra es cómo cierta idea de Cristo desde Lutero, es decir, una entidad eidética, influye en la persona de Jonathan Ramos a actuar y a comportarse de ciertas maneras, o al menos a decir que actúa de ciertas maneras. Solo muestra la existencia de una idea en su cabeza. Sí, con repercusiones, que por mor de la credibilidad aceptamos que según él se comporta mejor con esa idea que no sin esa idea. Es decir, Jonathan Ramos solo muestra cómo cierta idea paradójica repercute en sus estados mentales, en sus estados psíquicos, con repercusiones físicas, procurando actuar bien. Y claro, de lo cual se deduce que si algún ateo actúa bien, será de casualidad, dada su vinculación tendencial individualismo, si seguimos las coordenadas de Ramos. Claro, así pues, cuando un ateo ve a un niño ahogándose en el mar y se lanza a rescatarlo a medio camino, si es que se acuerda que es ateo, que yo sepa, cuando esto ocurre, no he visto que ese ateo pegue un frenazo, zasca, stop, y se retire, porque se dé cuenta que no está obligado a salvar a ese niño, a poner en riesgo su vida. Antes, durante y después del cristianismo, algunos miembros de nuestra especie no cristianos, en determinadas circunstancias alarmantes, han hecho gestos heroicos por los demás, tan arriesgados que han perdido su vida, una posibilidad que podía pasar antes del cristianismo, durante el cristianismo y pos el cristianismo. Nuestra especie ha dado para todo. Hay individuos de nuestra especie que han exhibido, que han actuado, que han realizado actos en extremo crueles, algo crueles, con poca crueldad,
con cierta compasión o con mucha compasión o con indiferencia. De todo lo hay, y también arriesgando la vida. Pero con todo y con eso somos una especie cooperativa. ¿Por qué? Porque somos primates. Y en ocasiones la colaboración con otro individuo de nuestra especie, aunque sea un desconocido para nosotros, ha sido máxima esa colaboración. Y en esto no juega para nada la idea ni de Dios ni de Cristo, sino que somos primates, especie colaborativa, cooperativa. Desgraciadamente también capaz de hacer actos de extrema crueldad y alguna vez de generosa compasión. Sigamos con Ramos. Por sus frutos los conoceréis, o me conoceréis. Pues si lo dice Cristo, será verdad. Para Ramos, los cristianos, dice Ramos, los cristianos tenemos en Cristo al mejor modelo de amor y justicia. Pues muy bien. Y hay gente cuyo modelo antropológico puede ser Robin Hood, o Mortadelo y Filemón, o Quijote, o Batman, o el Pato Donald. Pero en los casos de cierta salud mental, no tomamos esos personajes literarios por personas reales, y mucho menos por sustancias a las que se puede llegar lógica y metafísicamente. Lógica y metafísicamente a sus atributos. Si Ramos nos dice que de forma lógica, pensando en la metafísica, podemos llegar a pensar los atributos de Dios, pero a continuación nos dice que con fe, con mucha fe, de un modo antimetafísico, ¿a dónde podemos llegar? ¿A los atributos de Dios? No, a su personalidad. ¡Tachán! Eso es un regalo que nos da la vía antimetafísica, la vía fideísta, el premio de la personalidad de Dios y de Cristo. Ciertamente una criatura paradójica. Sí, Dios, Cristo, también son paradójicos. Paradójicos son todos. Dios, Cristo, Jonathan Ramos, un ser consciente de su luteraneidad, alguien que no distingue la ficción de la realidad. Y claro, no le puedes o no funciona mostrar contradicciones en la Biblia a Ramos, porque lo utilizará a su favor. Te mostrará más pasos paradójicos, o que se contradicen con fragmentos anteriores. ¿Y en esto qué ve Ramos? Pues una prueba ¿de qué? Pues de la cualidad de paradójico de Dios. Dios es paradójico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tú, no luterano, o tú, ateo, me vas a enseñar contradicciones en la Biblia? Yo, Ramos, te las cojo y con esto te evidencio cuán paradójico es Dios. Tiene soluciones para todo, señor Ramos. Quien puede en estas contradicciones lo paradójico de Dios en el Antiguo Testamento y de Cristo en el Nuevo Testamento. Claro, del Antiguo Testamento nos dice que hay que tener en cuenta que el Antiguo Testamento se tardó 700 años en ser escrito. Pues digo yo, pues vaya lentitud, ¿no? La de Dios a la hora de revelarse a la humanidad. Pero bueno, eso son cuestiones sin importancia. Claro, nos dice Ramos, 700 años, escrito por unos pastores. Claro, no hay que tomarlo al pie de la letra. Nos dice Ramos, hay que hacer hermenéutica. Vale, hagamos hermenéutica. A lo mejor no le interesa la hermenéutica que pueden hacer otros. No, tiene que ser la hermenéutica que le cuadre con sus ideas. Pero claro, yo también puedo manifestar mi fe máxima en Bertrand Russell y apelar a su supuesta condición de mejor filósofo del siglo XX. Vamos a concedérselo para el ejemplo. Y como él fue ateo, Bertrand Russell, pues bueno, pues entonces yo puedo declarar la superioridad del ateísmo, al menos en modo russelliano, frente a todo teísmo, o frente a otros ateísmos no russellianos. ¿Por qué? Pues porque apelo a la superioridad de Bertrand Russell. ¿Qué pasa? ¿Que esto no convence? ¿O esto se nota que no funciona? Pues lo mismo que el argumento de Jonathan Ramos, apelando a la superioridad moral de un personaje de un libro.
Claro, sobre todo, si no sigo razones, ni yo ni el señor Ramos. Pero claro, como tengo fe en Russell, y además yo puedo dar un testimonio de vida de cuán bien pienso, comparándome conmigo mismo, de no haber leído, estudiado a Russell. Yo pienso mejor por haber leído a Russell que si no lo hubiese leído. Puedo dar mi testimonio de vida. Claro, y si alguien me muestra, que no es complicado, porque Russell, como en cualquier momento de su vida, si miramos el conjunto biográfico, creyó, postuló todos los sistemas filosóficos y aptitudes filosóficas que pueda haber, casi, o en cierta medida, entonces alguien me podrá mostrar, Javier, que Russell se contradice. Entonces yo le diré a la Ramos. ¿Y qué? Si tú me muestras que Russell se contradice, entonces yo te digo, esto es una evidencia de cuán paradójico es Russell. Y asunto resuelto. ¿Qué? ¿No funciona? Pues entonces lo de Ramos tampoco. Ramos insiste en que Cristo es su inspiración para ser mejor persona. Y para mí, yo adolescente, Conan el Bárbaro en cierta época. Luego quizá el orientalismo de Shanxi, luego el cuerpo-cerebro de Doc Savage. Dice Ramos, si en la Biblia hubiese continuidad argumentativa, ¿no sería una religión? Pues claro que sí. Entonces, ¿para qué me la traes en un contexto supuestamente argumentativo de dar argumentaciones de algo? ¿Quieres argumentar apoyándote en algo que no tiene continuidad argumentativa? Pues muy bien. Sigue así. Y ahora hemos llegado a la clave. Las religiones no cumplen las condiciones de área de conocimiento porque no acceden a lo externo al ser humano. Su referencia externa es el conjunto vacío. Las religiones aportan, sí, ¿qué? Contenidos de ciertos estados psíquicos, transmitidos de individuos en individuos de la especie humana. Contenidos de ciertas ideas, sí, con conjunto vacío puedo conseguir transformaciones en el mundo físico. Conclusión, Ramos vive en un tercer mundo semántico. Pues que ahí siga. Y nos sigue mandando vídeos desde el tercer mundo semántico de Jonathan Ramos. Lo de menos es que al final del vídeo habla como un iluminado y todo. Yo creo que realmente se lo cree, que todo lo que dice se lo cree. Que le aproveche. Que ahora nos acordamos del actor Antonio Resines, que en un reportaje que le hicieron en la zona cantábrica, pues Santander, o un pueblo, pues está comiendo un plato cántabro, riquísimo, por lo que se le ve su actitud, y está comiendo y dice una frase que me caló. Esto no se interpreta, esto es verdad. Pues eso, Ramos reconoce que el Dios sin la mediación hermenéutica de Cristo es un Dios incómodo. Y dice Ramos que nosotros llegamos a Cristo por la predicación, no por la argumentación. Ahí tiene razón. Y dice Ramos que su Nuevo Testamento de Cristo es mejor que el Corán. ¿Dónde va a parar? Porque el Corán, según Jonathan Ramos, manda a matar. Y si un islámico le repitiese a Ramos lo que Ramos repite de Dios, que es paradójico, si un islámico le dijese a Ramos, oye Ramos, que Alá y el Corán son paradójicos, Alá es paradójico y el Corán es paradójico. Entonces, ¿cómo reaccionaría Jonathan Ramos? Lo desconocemos. Nosotros nos invitamos a volver a sostener que Ramos reconoce y está orgulloso de ello, de todo este carácter paradójico atribuido a Dios, a Cristo, a los textos llamados sagrados.
Y Ramos está orgulloso de que llegue él a ese punto tan alto, ahí arriba, y sin argumentación. Pues muy bien, pero es que entonces se ha acabado la discusión racional. Entonces se ha clausurado la posibilidad de debate. Es que, claro, la palabra debate implica debate argumentativo, persuasivo, comunicativo. Es que no hace falta fe para demostrar o mostrar que Dios no puede existir. Simplemente que pensemos en el significado de ciertas palabras. Y con la fe, ¿a dónde llegas? Pues a cierto cableado neuronal en ciertas personas. Ahora mismo no podemos detenernos, pero todas estas cuestiones de llegar a Dios por la fe, pues invitamos la lectura de En el sueño es vida, el artículo Ética y Dios de 1992 y el artículo Irracionalismo crítico de 1994 que están subidos como vídeo. Y ante cualquier objeción que le pongas, bueno, en el vídeo del debate ese más largo era Aristarcus, pero bueno, que se le ponga a Ramos sobre contenidos bíblicos, que es la supuesta fuente de su fe, dice que él lee la Biblia como cristiano. Como si esa lectura cristiana le diese semáforo verde. Para llegar a sitios en los que siente orgullo de no llegar argumentativamente. Para seguir creyendo lo que conforma sus creencias. Y permanecer sordo a las críticas, objeciones, contradicciones, incorrecciones. Bueno, las contradicciones parece ser que la alimentan. Dame más contradicciones que así te mostraré cuán paradójico es Dios Cristo y el libro que los ampara. Yo leí en la niñez la Biblia, volví a releerla más adelante. Yo he sido un lector de la Biblia. Ahora tampoco puedo detenerme. Tarea pendiente, tengo que subir un vídeo de el artículo largo entero, Lenguaje de Dios. Tengo publicado simplemente la conclusión, también El sueño es vida. Escrito en 2011 el artículo Lenguaje de Dios, cuya conclusión final la tengo publicada y también la tengo subida en vídeo. Una interpretación de la Biblia desde las coordenadas de la teoría de los actos de habla. Ramos dice que la Biblia debe ser interpretada, pero se calla que solo le interesa la interpretación que confirma sus creencias. Reconoce que la Biblia es palabra de Dios, bajo la hermenéutica de Cristo. Bueno, el Nuevo Testamento es una hermenéutica de Cristo del Antiguo Testamento. Y todo este reconocimiento de la Biblia como palabra de Dios, para Jonathan Ramos, esto es un acto de fe. Y esto lo expone y lo dice Ramos con orgullo, de que ante un acto de fe no me pongas delante un acto de razón. Por favor, ¿dónde va a parar? Si aquí está un acto de fe, no hay razón ni argumento que llegue a hacerle sombra, por favor. Entonces, Ramos, ya que no puedo contraatacarte argumentativamente, pues eso ni se me ocurre intentarlo, para que no te rías, bueno, si lo ves esto te vas a estar riendo igualmente. Entonces, Ramos, ¿puedo poner yo a tu acto de fe otro acto de fe distinto? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Votamos? ¿Que la gente vote? A ver qué le gusta más, tu acto de fe en Cristo, como intérprete del Antiguo Testamento, o mi acto de fe, pues no sé, Pato Donald, o bueno, a lo mejor Bertrand Russell, ¿no? O Spiderman. ¿Jugamos a ver quién dice la irracionalidad más grande? Porque claro, como por la razón a lo más que puedo llegar es metafísicamente al Dios como sustancia, pero claro, eso no es lo suyo, hay que llegar a Dios como personalidad. ¿Y cómo se llega ahí? Pues con la fe. Pero claro, nos dice Ramos que aparte de esta vía racional que metafísicamente se llega a los atributos, a la sustancia de Dios, aparte de esto tenemos la vía antimetafísica de su personalidad. Al menos, y esto hay que honrarle, Jonathan Ramos reconoce que él no tiene razones para demostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Chapó.
sino que a ese contenido se llega por un salto de fe. Si lo está diciendo Jonathan Ramos, salto de fe. Eres todo un saltimbanqui lógico, saltando de vídeo en vídeo hasta llegar de forma fideísta a Cristo interpretando el Antiguo Testamento, a Dios mismo. Todo un saltimbanqui ilógico. Ramos dice demostrar que Cristo es el ideal axiológico máximo. Lo axiológico, la axiología tiene que ver con los valores. En este caso, el valor de santidad máxima, total, absoluta. El mejor ideal de vida. El mayor modelo de santidad. La gracia es que Jonathan Ramos habla como si conociese a Cristo. Y puedo concederle que él se cree todo eso que está diciendo. Si es que esto no son cuestiones filosóficas, esto son cuestiones psicológicas. Jonathan Ramos habla como si Cristo fuese alguien. Pues eso hay que diagnosticarlo. No se ha enterado que es un personaje de un libro o de una colección de libros. Vayamos al grano. Ante cada cosa que afirma Ramos, ¿eso cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que Dios es así, que su personalidad cómo es? ¿Eso cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que Cristo es así, ¿Cómo sabes que Cristo quiso ser el hermeneuta del Antiguo Testamento? ¿Eso cómo lo sabes? ¿En base a qué? A través de la misericordia de Cristo. ¿Y eso cómo lo sabes? Jonathan Ramos, si fueses realmente honesto, tendrías que admitir que no tienes ni la más remota idea de conocer lo que dices que afirmas. Jonathan Ramos, dices que Cristo dijo cumplir el mandamiento de amor al prójimo, y luego, en su conversación de Jonathan Ramos con Aristarchus, dice, Cristo nos dijo que, ¿y eso cómo lo sabes? Que esto no va ni de religión ni de hermenéutica bíblica, esto va de conocimiento. Explicita tus condiciones para que algo sea conocimiento. Pero por lo que escucho, ya veo que de tu fe no vas a salir. Pues ahí te quedas. Pero bueno, si Cristo es el ideal axiológico por excelencia de la mejor vida santa posible, ¿cómo que ha tenido tan poco éxito? Porque vamos, para empezar, si comparamos el número de santos que hay en el siglo XXI, ¿se ha santificado alguien en el siglo XXI? No lo sé, no contesto. ¿Cuántos santos ha habido nuevos en el siglo XX? Y en el XVIII, en el XVII, en el XVI, en el XV y en la Edad Media. Bueno, por los escasos datos que conozco, al menos la intuición que tengo de cuando uno leía de estas cosas, es que cuanto más atrás vamos en el tiempo, menos personas en total había en el mundo, pero más cantidad de santos había. Entonces lo que veo es que hemos ido disminuyendo el porcentaje de santos conforme aumentaba el número de cristianos. Y además, podríamos nombrar a millones de cristianos que han llevado una vida anticristiana, destructora de otros seres humanos y odiadores del prójimo. Y más de uno, ¿eh? Y cuando a Ramos se le dice, se lo dijo Aristarchus, que en tal pasaje del Deuteronomio hay un mandato a matar a los que idolatran figuras o algo semejante, va y suelta Jonathan Ramos. Es que hay varias interpretaciones. Son cuestiones teológicas de interpretación. Claro, cuando te dicen algo que no te gusta o que no se ajusta bien, pues tú contestas, es que eso es otra interpretación. Bueno, pues tendrás que editar una Biblia bajo el visto bueno de Jonathan Ramos. Claro, Jonathan Ramos me diría, a lo mejor lo que dijo, tú no puedes leer, si no eres un musulmán, tú no puedes leer el Corán. Si no eres un musulmán teológicamente informado, no tienes capacidad de entender el Corán.
directamente. Porque tienes que leerlo a través de la interpretación teológica islámica. Y claro, solo hay una, ¿no? Solo hay una vía teológica interpretativa del Corán dentro de las coordenadas islámicas, ¿no? Solo hay una, ¿no? Aquí aparece eso de no me leas mal el libro que me lo estropeas. Claro, Jonathan Ramos está convencido que hay gente que puede leer mal el Corán si no tiene una formación teológica islámica, y lo mismo con la Biblia, claro, si no se lee con cierta interpretación. Habrá que preguntarle antes a Jonathan Ramos: Jonathan, voy a leer la Biblia o la estoy leyendo y tengo esta interpretación. ¿Me das tu visto bueno para así puedo hacer un vídeo? Repetimos que hay varias interpretaciones del Corán, entonces ¿a cuál me cojo? Y todos a lo mejor dicen que la suya es la correcta. Jonathan Ramos niega la posibilidad de una lectura directa si no tengo esa formación teológica oficial. Entonces tengo que leer a través de interpretaciones. Bueno, pues entonces me voy directamente a las fuentes secundarias y me evito leer el Corán. Lo mismo dice con el Talmud y todos los libros sagrados del judaísmo. Dice Ramos que no puedes leerlos directamente, porque dice, si yo no estoy formado teológicamente en teología judía hebraica, por cierto, decimos nosotros, ¡viva Maimónides! Pues si no estás formado en teología judía hebraica, nos dice Ramos, que no puedo entender o captar de verdad el Antiguo Testamento. Y lo mismo dice del Nuevo Testamento, de que hay que estar formado teológicamente. Pero claro, que a lo mejor ciertas formaciones teológicas no les interesa y otras sí. Claro, ¿cuál le interesa? La formación teológica a partir de Lutero. Esa es la buena, claro. De Lutero y sus seguidores. Y esto de Lutero tampoco sospechamos que no fue una genuina reforma protestante, sino que fue una serie de maniobras estratégicas, una serie de acciones de índole económica para que cierta nobleza germana dejase de pagar al Vaticano. Creo que por ahí van los dineros, que no otra interpretación teológica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nos dice Ramos, tú no puedes leer un texto teológico sin teología. Sí que puedo, sí, señor Ramos, sí que puedo. Si vas a leer críticamente un texto cristiano, lo harás desde otro enfoque cristiano. Literalmente dice, la Biblia es un texto religioso. No sé, al final voy a tener que leer mi texto, no el resumen, sino entero, del lenguaje de Dios. Y al decir que la Biblia es un texto religioso, parece que esté parapetado en el sentido de que no me vengas con cosas no religiosas, no me vengas con cosas lógicas, no me vengas con cosas argumentativas, no me vengas, bueno, eso ya, con cosas científicas, no me vengas con cosas de sentido común, no me vengas con cosas de razonabilidad, no me vengas con todo eso, dice Jonathan Ramos, porque todo eso no es religión. Tienes razón. Ahí tienes razón. Afortunadamente, todo eso no es religión. Nos dice Jonathan Ramos que si vas a leer un texto del Antiguo y Nuevo Testamento religioso, ven formado teológicamente al modo cristiano, pero al modo cristiano en general y según los luteranos en particular. Y si no vengas, nos dice Jonathan Ramos, pues me va a resbalar lo que digas si no lo dices tras una lectura formada, una lectura desde el modo cristiano en general y el modo luterano en particular. Una vez más, el señor Ramos niega la discusión racional. Se cierra al debate argumentativo, por más que lo diga dentro de una conversación de casi 7 horas. Evidentemente concedemos que dichos textos sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento, que presentan una dimensión religiosa innegable, cuanto más contexto
dentro de unos límites razonables, cuanto más contexto teológico conozca el lector, más fácil le será rastrear la intencionalidad realizada que hay en esos textos. Pero déjame que lo lea desde las coordenadas que quiera o pueda o que tenga. Déjame, Ramos, te tengo que pedir, por favor, que me dejes leer desde mi propio bagaje cognoscitivo. Si ya lo sé, con deficiencias lo sé. No hace falta que lo digas. Venga, te dejo que lo digas. Con deficiencias graves, sí. Pero son mis coordenadas. Ya sé e incluso defiendo que para comprender el significado lingüístico de un texto hay que estudiar en sus marcas, en su composición, los estados mentales allí realizados. Y en un texto religioso tengo que ser un lector suficientemente informado teológicamente. Pero Jonathan Ramos, no me impongas tu lectura. Y es que dice literalmente que solo puedes leer la Biblia desde estos parámetros teológicos cristianos en general y protestantes en particular. Vamos a ver, señor Ramos, déjame a mí que elija yo mis parámetros de crítica. Así pues, para discutir con Ramos, no es que haya que tener una lógica. Lo que tiene que tener uno es paciencia, mucha paciencia. Y claro, como no se puede mantener una máscara durante 7 horas, al final desaparece esa cortesía inicial que hay en el vídeo, esa cortesía conciliadora con el otro, y al final, claro, aparece una tonalidad más dogmática. Aunque esto es normal en una discusión. Aunque fue él, Jonathan Ramos, el que dijo que estaba obligado a amar al prójimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tiene deficiencias tu realización de tu modelo axiológico de vida de santidad? Bueno, siempre nos dirás que esta es tu mayor bondad, que serías peor de no haber leído y seguido a Cristo. Lo que pasa es que, claro, Jonathan Ramos acaba haciendo atribuciones a los ateos y sus incapacidades. Jonathan Ramos es un experto en las incapacidades de los ateos. Dice Jonathan Ramos que no hay ninguna teología cristiana en general y protestante en particular, ninguna comunidad cristiana en general y protestante en particular actual, que justifique que una comunidad mate a otra. Nos dice Jonathan Ramos todo esto y lo hace comparándolo con algunos, bueno, nosotros decimos algunos, con algunos islámicos y judíos que se amparan en contenidos teológicos de sus religiones para matar, según Jonathan Ramos. Evidentemente, de todo hay. Cuando precisa, actualmente tiene gracia. ¿Es que reconoce implícitamente que en el pasado sí? O sea, que en el pasado sí hubo comunidades cristianas en general y protestantes en particular que justificaban la matanza a otros. Porque dice actualmente no. Entonces, ¿qué pasa? Antes sí. ¿Será para que no le recordemos el pasado asesino de Calvino en Ginebra? Donde todavía tiene una estatua y todo. Pues bien, Jonathan Ramos, existe una línea de pensamiento, de semipensamiento y de acción que va desde Lutero a las cámaras de gas. Esto no es idea original nuestra, es de Gustavo Bueno Martínez. Véase en este sentido nuestro vídeo Antijudaísmo en el pensamiento alemán. Jonathan Ramos insiste en que se le dé una prueba de que una comunidad cristiana, amparándose en el Viejo, en el Nuevo Testamento, mate a otra comunidad. Pues bien, no sé si todos, pero muchos de los presidentes de Estados Unidos, algunos católicos, otros protestantes, cristianos todos, lo que voy a decir, yo personalmente no tengo pruebas, sospecho que es así, si me equivoco, reconocerme, advertirme del error. Todos los presidentes de Estados Unidos, o la mayoría de ellos,
juraron su cargo con la Biblia en la mano y nombrando a Dios en su discurso inaugural o en algún discurso, más temprano te nombran a Dios los presidentes de Estados Unidos en sus discursos relevantes. Todo eso de Dios bendiga América, porque claro, se cree en el pueblo elegido. Lo del pueblo elegido antes tenía la exclusividad el pueblo judío, pero bueno, últimamente son los que se llaman americanos, no se llaman estadounidenses a sí mismos, porque son americanos, se creen que América entera para los americanos. Y luego, algunos de esos presidentes, al principio de su breve historia como país, exterminaron casi en su totalidad, a los indígenas americanos. Pero claro, no mataron desde una comunidad cristiana en general, no mataron a otra comunidad. Y con la bendición de Dios. También han bombardeado países. Y con la bendición de Dios. También han puesto y quitado presidentes en otros países. Y con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque se cree en la nación elegida por Dios. El pueblo elegido por Dios. Ahí lo tienes, Jonathan Ramos. ¿No estabas pidiendo un solo caso de una comunidad cristiana que mate? Aunque bueno, nos dirá Jonathan Ramos que se puede interpretar de otra manera, que no hemos tenido en cuenta la teología de los padres fundadores de Estados Unidos. Será eso. Y al nazismo, algún papa le dejó hacer. ¿Y el Papa de quién se supone que es representante en la tierra? Aquí Ramos lo tiene fácil. Yo no soy católico, eso a mí no me afecta. Vale. ¿Me puedes decir, Jonathan Ramos, cómo y cuándo los credos protestantes luteranos en la Alemania de los años 30 y 40 denunciaron al nazismo? ¿Cómo las personas religiosas protestantes luteranas alemanas denunciaron el nazismo en los años 30? Pero claro, tú, Jonathan Ramos, que te declaras lector de Heidegger, sabrás de sus conocimientos teológicos católicos y protestantes y sabrás cómo fue, o más bien cómo no fue un crítico del nazismo precisamente. O tengo que leer aquí su discurso como rector en público, o tengo que leer aquí sus cuadernos negros explícitos contra los judíos. Véase mi vídeo, Heidegger místico, cuyo contenido también forma parte del volumen El sueño es vida de 2020. Y ahora que me acuerdo, en una parte del discurso, Jonathan Ramos nombra la palabra izquierda, y claro, a saber dónde está, tendría que localizarla para no decir en su boca cosas que no ha dicho. Pero claro, en medio de 7 horas, y lástima que no me acuerde literalmente. Pero bueno, asocia el término izquierda con la palabra o el verbo matar, lo asocia. Algo parecido a tal y tal mataban. ¿Cómo hace la izquierda? Algo de cómo lo hace la izquierda en el sentido de matar. ¿Y esta generalización, Jonathan Ramos? ¿No sabes que si alguien de izquierdas mata, eso no quiere decir que la izquierda mate? ¿Te perdiste las clases de lógica? ¿Qué pasa si un pelirrojo mata? ¿Que acaso la pelirrojidad mata? Jonathan Ramos, aquí está afloración de prejuicios. ¿Son tuyos o de tu modelo? ¿Cosecha tuya? Aparte de que, bueno, Jonathan Ramos, no habrás llegado hasta aquí y con lo que queda, tápate los oídos, Jonathan Ramos. Es que a lo mejor no sabes que hay cristianos de izquierdas. A ver si les explota el cerebro. Hay cristianos de izquierda, Jonathan Ramos, No sé esto cómo te cuadra con tus prejuicios. Todo esto me recuerda que visitando a la hora de escuchar este debate
su Twitter, si ya sé que se llama de otra manera, Twitter, leí literalmente procedente de un 12 de abril de 2022, el siguiente tuit de Jonathan Ramos. Si la hispanidad es cultura cristiana, provida, humanista y trascendente, el ateo, abortista, antihumanista, materialista y marxista no puede ser hispanista. Y de esto ya se ha enterado Santiago Armesilla. Pues bien, aparte de que hay ateos no abortistas, también hay ateos partidarios del aborto. Esa vinculación del ateísmo con el antihumanismo es problemática. Y claramente hay ateos no antihumanos ni antihumanistas. También hay ateos budistas, que de todo hay. Y de materialismos, es que hay decenas de materialismos. También te invito a ver, invito a ver a la audiencia, no creo que Jonathan Ramos llegue a visitar nada, te invito a ver, Jonathan Ramos, mi vídeo, 40 candidatos a materialismos reflexivos e hispánicos más uno. Para que veas que no solo hay un materialismo, incluso solamente hablando dentro de las coordenadas hispánicas. He catalogado 41 y van creciendo. Hay ateos no marxistas. De hecho, hay ateos antimarxistas. También hay marxistas cristianos. Aunque lo anterior es cierto, pues tan solo me ocupo en un tuit de respuesta el 28 del 12 de 2024 lo siguiente. No creo que lo leyeses, pero bueno, leo la respuesta que te dice en ese momento. Abro comillas. En respuesta, @Jonathan Ramos YT. Como falta el antecedente de tu condicional, falta el consecuente. La hispanidad tiene un eje católico innegable. Igualmente, no se puede negar el eje grecolatino y el eje de lo sedimentado por todas las culturas que pasaron por aquí. Además, confundes ser hispano con ser hispanista. También el mismo día 12 de abril de 2022, es que ese día estaba sembrado, suelta lo siguiente. Abro comillas. No se puede ser hispanista y marxista, porque el marxismo es eurocéntrico. Cierro comillas. Pero si el propio Marx era hispanista. Pero si el propio Marx era un gran conocedor de nuestra historia y de nuestra literatura, sobre todo del Quijote. Entonces, todos los marxistas americanos, ¿qué son? ¿Traidores a América? ¿Y vendidos al eurocentrismo? Si algo tienen en común la filosofía practicada desde Grecia, el cristianismo y el marxismo, es su voluntad universalista. A pesar de que cada uno de estos fenómenos intelectuales depende de su contexto. Como dirían algunos jóvenes de hoy, obvio. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel lógico más potente? Y contra este nivel lógico tengo yo que gastar energía. Bueno, pues lamentablemente sí, porque hay gente que te sigue, hay gente que lo siguen y te van a seguir siguiendo. Lo mismo hasta te santifican y todo, ¿eh? Pero los protestantes tienen santos. Yo tengo entendido que para los protestantes, si hacemos apología de unos supercristianos, podemos caer en una forma de idolatría. Pero sí hablan de santos, no como los católicos, pero sí hablan de santos en el sentido de que a través de las decisiones personales cotidianas, manifestando el amor a Cristo por el mundo, se puede llegar a una especie de santificación. Santificación personal. Por eso los protestantes pueden llamar santo a alguien vivo, pero no los muertos. Bueno, pues es así, lo mismo te pueden llamar santo, Jonathan Ramos. Vayamos al grano. Su tesis, de forma sintética, es la siguiente. El cristianismo es una religión que presenta una superioridad moral frente al resto de religiones.
y también frente al resto de distintas posturas éticas, frente a los distintos ateísmos, frente a todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el ideal axiológico máximo de santidad para llevar una vida buena, la mejor vida posible. Pues aparte de que habría que escuchar a teólogos islamistas y judíos y de otras religiones, a ver si se lo conceden, o si son capaces de mostrar que su religión presenta una superioridad moral respecto al cristianismo, aunque fuese verdad su tesis, eso ni demuestra, ni muestra, ni sugiere de forma razonable ni la existencia de Dios, ni de Jesucristo, ni de la Virgen María, ni del Espíritu Santo. El cristianismo superior moralmente al resto, los cristianos campeones de la moralidad. Campeones, campeones, oe, oe, oe. Hay que reconocer que elitismo y orgullo no le falta. ¿Para qué entonces le vamos a arruinar el día echándole en cara, bueno, en cara no, echándole encima, bueno, encima tampoco, todos los millones de muertos caídos por dogmáticos cristianos, caídos, o sea, asesinados? Léanse las 5.000 páginas en 10 volúmenes de Historia Criminal del Cristianismo, de Kampf-Heinz, Deschner, y más allá de la corrección e incorrección de esta obra, preguntamos: ¿se ha matado a más de una persona en nombre del cristianismo? ¿A cuántas personas se ha matado en nombre del cristianismo? Bueno, pues ante la pregunta, si se ha matado en nombre del cristianismo, la respuesta es clara: sí. Y para cerrar esta pequeña parte con un poco de humor, lo gracioso del vídeo, este debate más largo, viene al final de todo, que ya se están despidiendo Aristarchus y Jonathan Ramos. Nosotros lo vemos con un poco de humor, porque cuando ya han acabado, va y le pide Jonathan Ramos a su interlocutor, a Aristarchus, le dice: dime las debilidades y fortalezas de mi planteamiento. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te han parecido mis novedades? Casi le dice Aristarchus: regálame el oído. Regálamelo. Él mismo dice que estaba cansado de las posturas teístas apologéticas del siglo XIII y que ha leído a Kierkegaard, cuya religión, cómo no, ¿cuál es? El luteranismo. Si es que todo cuadra. Que también ha leído a Heidegger, a Jean-Luc Marion. ¿Quién hace uso de la teología? Sí, y al modo postmoderno. Y Jean-Luc Marion, ¿qué nos viene a decir? Pues nos viene a decir lo siguiente: dejemos ya de procurar llegar a Dios con deducciones trascendentales, con categorías metafísicas. Donde esté un buen chute de amor, ahí vas a llegar a Dios seguro. Y encima antes. Tú ves amando que ya Dios ya se te revelará. Eso es lo que te viene a decir Jean-Luc Marion, más o menos. ¿Quieres llegar a Dios? Pues no pienses tanto y ama más. Y es lo que hace Ramos. Bueno, desconozco yo lo de se ama cada vez más o no. Me refiero a lo de pensar menos. Que lo de pensar con rigor, Jonathan Ramos, lo tienes un poco descuidado. Rebobinamos, no solo dice Jonathan Ramos que ya para qué leer los teístas del siglo XIII, que lea a Kierkegaard, a Jean-Luc Marion, a Heidegger. Bueno, ya con lo del lector de Heidegger, ya sin comentarios. Y que se ha centrado en el psicoanálisis y el existencialismo. El psicoanálisis. La única duda hace un tiempo era si era pseudociencia o era pseudofilosofía. Ya no hay duda, porque ¿para qué perder el tiempo en pensar si es pseudociencia o pseudofilosofía? Y el existencialismo, que sí, que es una actitud más que de pensamiento, es una actitud de vida. Pero vayamos a las fuentes originales del existencialismo. No está en Jean-Paul Sartre, tampoco en Unamuno, tampoco en Kierkegaard. Está en el siglo de oro español. Lea Quevedo, señor Ramos, y entenderás de verdad el existencialismo.
Vayamos ya a la segunda parte, que son las 5 vías husserlianas hacia Dios expuestas por Jonathan Ramos. Nos viene a decir que para Husserl, Dios no puede ser una trascendencia. La intuición es la fuente de conocimiento, también para el de Dios, que es la idea de una perfección plena absoluta, que se anuncia en la conciencia a partir de la conciencia de horizonte, en una serie de pasos donde se produce el desvelamiento de lo latente. Siempre puedo ser cada vez más bueno, cada vez más libre, cada vez más noble. Primera vía husserliana. La planificación de los horizontes posibilita una aprehensión del perfeccionamiento orientado a la verdad y hacia valores superiores. Siempre puedo ser mejor. Husserl constituye la idea de Dios como un polo de conocimiento. Es el polo máximo ideal. La prueba de esa gradación la tenemos en que Dios se legitima como una idea no objetivable, en virtud de ese progresivo perfeccionamiento. La evidencia de Dios es la evidencia de una idea, en sentido husserliano, y toda la humanidad puede captar con la intuición esta gradación que tiene como polo ideal a Dios, como grado máximo, la cualidad máxima de lo que deseamos. Segunda vía, intersubjetividad absoluta. La voluntad absoluta es la voluntad divina que supone una intersubjetividad. Como todos buscan el bien, hay una tendencia universal al bien y es progresiva en función de un bien absoluto. El mundo debe ser un mundo guiado por Dios. Aunque el ser humano es libre y responsable, Dios debe imperar en todo lo humano. Tercera vía, interioris. Aunque el contenido de Dios no sea plenamente intuible, la idea de Dios sí lo es. Para Husserl, Dios es una idea de valor absoluto, que todo sujeto lleva en sí intrínsecamente, que acompaña a toda la subjetividad, a diferencia de las evidencias de la fe que no son compartidas. Cuarta vía. La certeza y consiguiente evidencia permiten anticipar un sentido anímico y volitivo en el mundo. Hay una inclinación natural hacia que la paz ha de ser buena para nosotros. Quinta vía. El sujeto se descubre como portador de una teleología que descubre. Tenemos un horizonte volitivo hacia el ser verdadero, una captación de lo absoluto. Husserl da pruebas fenomenológicas de las vías de Tomás y hace una reducción de los valores con un método fenomenológico. Y esto no lo vio nadie, salvo Jonathan Ramos. Entonces, a ver si me aclaro. Si me baso en Husserl para llegar a Dios, entonces, ¿qué pasa? Que si me cargo a Husserl, ¿se me han caído todas estas vías teológicas de acceso a Dios? Que estas vías teológicas, que en realidad lo único que demuestran es que en la cabeza de Husserl está cierta idea de Dios, algo que sabemos por sus escritos, y ya está. No podemos demostrar nada más. A partir de aquí sería un salto ilógico. No podemos ir más allá. No podemos ir más allá y mostrar a partir de esa creencia la existencia del mismísimo Dios. Porque todo eso sería una pirueta. Hay que decir que Edmund Husserl a principios del siglo XX pensó, y en solitario luego tuvo seguidores, una manera de pensar, según él, rigurosa en filosofía, para que la filosofía tuviese también la aureola de la ciencia, hacer una filosofía tan estricta como la ciencia. Y Husserl tiene muchísimas cosas interesantes, su concepto de intencionalidad, desde Brentano,
sus aportaciones a la significación, que hay que tenerlas en cuenta en una ciencia del lenguaje, toda su manera de pensar desde la aritmética, desde pensar qué son los números, todo esto lo llevó a cuestiones filosóficas y abrió camino con un movimiento llamado la fenomenología, filosofía fenomenológica, repetimos, súper, mega interesante. Incluso podemos decir que la tradición fenomenológica estaría en cierta medida hermanada, entrelazada con la concepción analítica de la filosofía. Todo esto lo decimos que el buen concepto que podemos tener de Husserl y de la fenomenología, pues a Jonathan Ramos nos obliga a, en cierta manera, minar la fenomenología de Husserl para entonces ver dónde quedan estas 5 vías husserlianas de acercamiento a Dios. La fenomenología sería cierta manera de hacer análisis con una base descriptiva de los fenómenos, al margen de los prejuicios. Y hemos tenido pensadores filosóficos y filósofos españoles que han partido de Husserl o lo han tenido en cuenta, como José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset, que tuvo su etapa fenomenológica. Incluso su primera obra cumbre, Meditaciones sobre el Quijote, Meditaciones del Quijote, de 1914, está impregnada de fenomenología, que también impregna Zubira, José Gauss. Incluso Gustavo Bueno también tiene influencia de Husserl. Pero claro, también estos seguidores españoles y no españoles han criticado a Husserl. Ya Ortega y Gasset posteriormente le reprochó a Husserl su confusión, la fatal confusión de su sistema al pensar la otredad. Porque para Ortega nadie puede reemplazar al otro en el interior de nuestras vivencias. Así, no podemos ahora exponer el raciovitalismo orteguiano entero, pero sería, en la mente de Ortega, una superación de la fenomenología. Y nos dice Villacañas que todas las obras iniciales de Foucault, incluso también de Merleau-Ponty, otro gran interesado en la fenomenología, en el Husserl al menos de 1934, nos dice Villacañas que todas las obras iniciales de Merleau-Ponty, Foucault, Derrida, se hacen eco de esta temática que ya planteó Ortega, la de la imposibilidad de una reducción fenomenológica completa, la imposibilidad de una abstracción radical de la vida, la imposibilidad de una génesis pura de la objetividad, la necesidad, para quien así lo considere, de una dialéctica abierta entre antropología y racionalidad. Nosotros, más que dialéctica, diríamos necesidad de análisis dialógico, más de 2 perspectivas rigurosas, competentes, reflexionadas y expuestas. La necesidad de completar la fenomenología con una teoría de la historia. ¿Dónde vas, Husserl, sin la historia? Aspectos todos estos hacia los que la filosofía de Ortega se dirigía, todos estos de lo histórico, no se dirigía hacia todo eso que hemos dicho de hacer una abstracción radical de la vida. Precisamente Ortega quería pensar con rigor la vida. Y si le damos la razón a Ortega en su señalamiento de las deficiencias en la fenomenología de Husserl, entonces estaremos en que Ortega supera, según Ortega al menos, supera a Husserl. Y si Husserl cae o se tambalea, empieza a caer o se tambalea, Jonathan Ramos y sus 5 vías husserlianas. Pero la fenomenología y su eslogan de ir a las cosas mismas sin prejuicios también puede cuestionarse desde la hermenéutica filosófica de Gadamer y su eslogan de ir a los textos con prejuicios. Desde la teoría crítica de la sociedad o escuela de Frankfurt en general y desde Adorno en particular, también se puede criticar la fenomenología con su crítica al sujeto, la crítica de Adorno de la concepción de sujeto en la fenomenología. En la obra sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento, estudios sobre Husserl y las antinomias fenomenológicas de 1956, donde Adorno denuncia a Husserl por olvidarse de lo social. ¿Dónde vas, Husserl, sin lo social?
no solo sin lo histórico, ya te lo dijo Ortega, sino también sin lo social. Husserl, ¿dónde vas? Jonathan Ramos, ¿dónde vas? Adorno critica el pensar puro de Husserl por caer Husserl en un idealismo. Una cosa es tener ideas y otra cosa es hacer una superapología de las ideas aparte de la realidad, que es lo que se le acusa desde Adorno a Husserl, caer en un idealismo que se olvida de las relaciones dialécticas. Nosotros diríamos perspectivas dialógicas que constituyen la sociedad. Y aunque Gustavo Bueno, ya lo hemos dicho, es deudor de Husserl y mucho más de lo que algunos materialistas filosóficos actuales estarían dispuestos a asumir, pues Gustavo Bueno, que rescata de Husserl multitud de componentes del idealismo fenomenológico de Husserl, lo rescata para el materialismo noseológico que construyó Gustavo Bueno en su materialismo filosófico con el núcleo de teoría del cierre categorial, y lo rescata para que su materialismo noseológico no sea algo burdo. Con todo y con eso, cuando el materialismo filosófico de la escuela de Oviedo ya está constituido, no nos referimos ya completamente cerrado, pero sí constituido, es decir, con su apelación a los tres genios de materialidad de lo físico, lo psíquico y lo abstracto, entonces el materialismo filosófico supone una crítica, una destrucción, según los materialismos filosóficos, un derrumbe, una crítica máxima del idealismo en general y del idealismo fenomenológico en particular. Por eso a los materialistas filosóficos no les gusta la huida, la traición de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, que formado el materialismo filosófico de Bueno al final ha caído, según ellos, en un materialismo fenomenológico o en una fenomenología materialista. El error de Urbina sería su fenomenología, su tono fenomenológico. Pues bien, desde el materialismo filosófico ya constituido, ese materialismo filosófico pensado desde Gustavo Bueno en la Escuela de Filosofía de Oviedo es una superación del idealismo general y de la fenomenología en particular. Ahora no tenemos tiempo de exponer todo el materialismo filosófico. ¿Se nos puede conceder de que es un sistema bastante potente? Lo es. Pues si supera, si critica, si derrumba la fenomenología de Husserl, o la mina en cierta manera, cae o está minado en cierta manera las 5 vías husserlianas de Jonathan Ramos. Bueno, todo esto era general, pero vayamos ya en concreto a una contestación a las vías husserlianas, las 5 vías husserlianas hacia Dios expuestas por Jonathan Ramos. Primero, respecto al conocimiento, a un nivel muy básico pero real, existen áreas de conocimiento, y sí, la filosofía sería una de ellas, sería un área de conocimiento, y también existen fuentes de conocimiento, entre las que podemos incluir, sí, la intuición, se concede, se acepta, sí, la intuición, pero también la razón, la percepción, los estados afectivos, el lenguaje y el cuerpo entero. Y como somos primates, es decir, no somos mónadas atomizadas, no somos átomos individuales, sino que somos la humana, los humanes. Somos una especie colaborativa, pues también los otros. O sea, también los otros, aparte de la razón, la percepción, la intuición, estados afectivos, el lenguaje, el cuerpo entero, son formas de conocimiento que también es forma de conocimiento los otros. Malcolm Gladwell nos habla de una inteligencia intuitiva, sintagma incorrecta, porque la inteligencia no es que sea una cosa concreta dentro de la cabeza, pero bueno, Malcolm Gladwell se refiere a la capacidad de dar con decisiones o soluciones en décimas de segundos o segundos sin apenas o sin pararnos a pensar. Y sí, podríamos hablar de una intuición sabia de experimentación,
gracias a la cual nos perfeccionamos en el arte de hilar fino, de extraer los pocos factores que realmente importan a partir de una cantidad desmesurada de variables. Pero tenemos mejores intuiciones en los campos o prácticas en los que somos expertos. Y la intuición sería una fuente, pero no la fuente de conocimiento. Por lo que yerra Husserl al considerar la intuición como la fuente de conocimiento, o yerran los que interpretan a Husserl como si Husserl hubiese dicho que la intuición es la fuente de conocimiento. Y por eso la fuente que nos permite llegar a Dios, en estas coordenadas husserlianas ramosísticas, porque si nuestro campo experiencial no es el de las perfecciones plenas absolutas, entonces no podremos intuir la máxima perfección plena absoluta, Dios. Así pues, respecto a la primera vía, supone un conjunto vacío semántico lo de la planificación de los horizontes posibilitantes de una aprehensión del perfeccionamiento orientado a la verdad y los valores superiores. Esto, que acabamos de decir, y no me lo hagáis repetir, es un conjunto de palabras que simplemente nos informan que pertenecen a la tonalidad de Husserl. Y si se traduce por siempre puedo ser mejor, ¿en comparación con quién? También siempre podría ser peor, o siempre permanecer estable en calidad moral. ¿Eso no te lo has planteado, señor Ramos? Y esto supone una concepción buenista. Concepción buenista en referencia de bondadosa, no de Gustavo Bueno. Una concepción buenista, de bondadosa del ser humano, cuando no somos buenos por naturaleza, sino cooperativos. Somos cooperativos. Además, si siempre fuésemos o podríamos ser mejores, la generación actual sería mejor que la de hace 373 años o la de hace 1827 años. Algo sobre lo que se puede discutir, pero no demostrar. Así pues, Husserl en realidad no muestra que haya un polo de conocimiento como polo máximo ideal, sino que su jerga idealizante exhibe la idea de Dios como la descripción anterior de un polo máximo ideal de conocimiento, pero sería un polo hacia el que los seres humanos no han planificado sus intenciones, salvo los místicos. Los místicos, pero los místicos muy místicos. Y todo esto según el propio testimonio de estos místicos muy místicos. Ninguna evidencia hay, solo la exhibición de una idea. Y respecto a la segunda vía husserliana hacia Dios, lo siguiente. Igualmente eso de voluntad absoluta como voluntad divina. Es un conjunto vacío semántico que supone una intersubjetividad dando por hecho que todos buscamos el bien. Y aparte de que el bien se dice de muchas maneras, nuestra universalidad antropológica no es la tendencia al bien, porque lo es la tendencia a la cooperación. ¿Por qué? Porque somos primates. Así pues, eso de que el mundo debe ser guiado por Dios es la expresión de un deseo de Husserl o de una interpretación de Ramos del deseo de Husserl y de algunos más. Respecto a la tercera vía husserliana hacia Dios, y aquí ya reconoce que el contenido de Dios no es plenamente intuible, tampoco parcialmente, solo imaginado, y ni eso, porque no puedes imaginar semejante idea, la de Dios. Dice que la idea de Dios sí es intuible. Entonces, abramos cabezas, o hagamos escáneres, o estudiemos lo innato y lo genético. ¿Y qué pasará? Que no encontraremos allí la idea de valor absoluto intrínsecamente, como de serie. Sí, algunos usan esa idea
Algunos tenemos esa idea, según lo que hayamos escuchado, según lo que hayamos leído, según lo que nos hayan dicho, según cómo juguemos con el lenguaje. Husserl no muestra intuiciones sobre lo divino compartidas, sino que exhibe cómo él juega con el lenguaje. Son palabras. Respecto a la cuarta vía husserliana hacia Dios, eso de la anticipación de un sentido anímico y volitivo en el mundo no funciona ni como poesía. Es que no funciona ni como poesía. Porque si realmente hubiese una inclinación natural hacia la paz, Heráclito no vería la guerra, no querría ir a la guerra, no sentiría la guerra como la partera del mundo. Séneca, en tal caso, no hablaría de guerra eterna, precisamente por la tendencia al odio de alguien. Y es que tampoco somos una especie pacífica, por naturaleza. Somos una especie cooperativa, pero no siempre somos compasivos. A veces algunos son crueles, y a veces algunos son muy crueles, y son humanos. No somos pacíficos, somos cooperativos. Y a veces colaboramos y a veces cooperamos para la guerra. A veces cooperamos para la guerra. Y respecto a la quinta vía, lo del horizonte volitivo hacia el ser verdadero es otra declaración ejemplificante del conjunto vacío semántico. Y es que Husserl se confunde. Del hecho de que podamos utilizar el sintagma lo absoluto, deduce o concluye que se puede captar lo absoluto. Error. Puedes jugar a hablar sobre sujetos portadores de una teología descubridora. Puedes hablar de sujetos portadores de ciertas palabras, con cierto sentido. Pero en fin, Husserl no da pruebas de nada. Solo exhibe Husserl un juego lingüístico, como si hiciese una reducción de los valores con un método fenomenológico. En conclusión, el pensamiento de Jonathan Ramos acerca de la existencia de Dios desde un cristianismo protestante pivota sobre dos ejes. Por un lado, sobre la superioridad moral del cristianismo, una creencia que descansa en la concepción de Jesucristo como el ideal axiológico máximo de santidad. Y por otro lado, sobre sus 5 vías husserlianas. Pues bien, una vez desmontadas ambas posturas, ambos ejes, tan solo nos queda en Jonathan Ramos la confusión entre lo ficticio y lo real, presente en algunos seres humanos, como Jonathan Ramos y los crédulos que le sigan. Cuénteme Yasu, después de la finitud, un libro de 2006 con subtítulo Ensayo sobre la necesidad de la contingencia. Anexo breve. Si nos basamos en la obra de Cuénteme Yasu, nació en París en 1967, coetáneo, después de la finitud de 2006, texto irradiador del movimiento del realismo especulativo que duró un solo día, y con eso llega hasta hoy, podemos repetir y decir que, a la Yasu, el absoluto recobrado más allá de la finitud humana carece de toda necesidad, si acaso sería mera facticidad, sin razón y contingencia. No hay necesidad más allá de la contingencia. Es más, según Yasu, lo único necesario es la contingencia. Y en este panorama, según Yasu, ya no hay espacio para un Dios necesario. Si acaso, decimos nosotros, desde este planteamiento, habría espacio para un diosecillo contingente. Si para Yasu lo absoluto, ligado irremisiblemente a la contingencia, está llamado a perder todo resto de eminencia axiológica, entonces se diluye hasta desaparecer
el pretendido por Ramos ideal axiológico de Cristo como figura máxima de santidad. Así pues, como el artefacto después de la finitud es, a juicio de Florencio Nocetti en 2013, un arma potente contra las ideologías y los discursos de retorno a lo religioso, en tal caso, aficionados a la teología como Jonathan Ramos deberían triturar el libro después de la finitud. Si el libro después de la finitud podemos atacar lo que hemos dicho ante las 5 vías husserlianas, Jonathan Ramos no es que le invitemos, él evidentemente está al margen de cualquier invitación que le podamos hacer, obvio, pues debería desmontar después de la finitud de Meillassoux. Pero bueno, esto es anecdótico, porque aunque caiga Meillassoux, eso no quiere decir que siga arriba Jonathan Ramos sus vías husserlianas. Es un anexo que estamos poniendo. Claro, también tendría que salvar a Husserl de todas sus críticas. En resumidas cuentas, no aceptamos el acceso a Dios de Jonathan Ramos por no aceptar la superioridad moral del cristianismo, por no poder defenderse con rigor que el personaje Cristo de cierto libro, de cierta colección de libros, sea el valor axiológico máximo, y porque las 5 vías husserlianas construidas según Jonathan Ramos a través de los textos de Husserl, cada una de ellas es cuestionable. Pero bueno, viva la argumentación allí donde exista, viva la alegría de pensar, viva el buen estado de ánimo, vivamos todos el tiempo que nos quede, y un abrazo a todos, también a Jonathan Ramos. Ante la cuestión de la fe vamos a leer simplemente una página del Sueños Vida, análisis surreal del partir de cero, exactamente de un fragmento de Irracionalismo crítico de 1994, que dice así: siempre se nos podrá decir que no usamos el ojo de la fe. Imaginemos, ante la inminente destrucción, el urgente viaje de un grupo humano en una nave espacial provista de 2 mininaves en busca de un nuevo planeta habitable. Tras un largo recorrido, casi han agotado su combustible. Ante sí, contemplan 2 planetas. Por su color les bautizan azul y rojo. Tan solo les es posible aterrizar en un planeta. El líder espiritual opta por azul, porque les recuerda su punto de origen, la Tierra, y están convencidos de que el rojo es un lugar inhabitable. Lo comparan con el infierno. El capitán de la nave, Stanislao, elige rojo tras recibir y reflexionar sobre los resultados de la exploración científica realizada previamente. Los análisis indican que la rojez de rojo solo es visible desde el exterior, pero desde la superficie de rojo el cielo observable es azul y las características del planeta muestran que es habitable para nuestra especie. En cambio, azul se ve azul desde el exterior debido a unos gases, pero toda su superficie y todo su cielo se caracteriza por la rojez, así como por la inhabitabilidad. Interrogados el jefe religioso y sus seguidores por su insistencia en la preferencia de azul y conociendo los informes anteriores, contestan que su convencimiento consiste en que tienen fe. Además, creen que el color azul que ven es una señal que les ha puesto Dios para indicarles el planeta adecuado. Finalmente, el subgrupo guiado por la fe monta en la mininave M para dirigirse a azul, y todos los demás ocupan la mininave S con rojo como destino. Tan solo queda ya un último tripulante en la nave, y es usted, amigo lector espectador, en este caso escuchante. ¿Qué mininave elegiría? Bueno, y como síntesis de este artículo y del libro y de muchas cosas más, esta proposición: no es posible en el mundo real no psíquico la unión de 2 constructos sin referencia no psíquica
producto de la interrelación de ciertas neuronas que no acontecen en los hechos del mundo. Y respecto a lo que antes hemos dicho, que construimos en su momento un texto largo sobre el lenguaje de Dios, un texto de 20.000 palabras, escrito en 2011, pero que su última reflexión o su conclusión es lo que acontece ahora, algo más breve. Aceptar que la escritura bíblica tiene una base de texto que es el concepto Dios, subdividido en palabra de Dios creadora para el Antiguo Testamento y Jesús como encarnación de la palabra de Dios para el Nuevo Testamento, y recogiendo el resultado de la lingüística de la enunciación de que la estimación de la idoneidad de un discurso para cumplir un acto religioso precisa disponer en el bagaje constitutivo la idea religión como directriz que marca el camino a la intencionalidad del escritor y como criterio evaluador de la institución que admite un texto en el canon bíblico, ambas consideraciones nos llevan a afirmar el carácter básicamente conceptual de la Biblia, uno de los primeros juegos de escritura conceptuales de la historia. Ahora bien diríamos eidéticos en vez de conceptuales. Otra conclusión que sacamos es que analizar la expresión bíblica bajo un prisma lingüístico nos permite ver la religión como conocimiento, pero no un conocimiento metafísico, sino uno de orden lingüístico. La sabiduría de cierto mensaje, este sí de corte trascendente, sobre todo en el Antiguo Testamento, y de un cariz más antropológico, afectivo, en el Nuevo Testamento. Así las cosas, la teología del siglo XXI debe pasar por la filosofía del lenguaje y adjetivarse como lingüística. La teología lingüística, una nueva disciplina del pensamiento. Nosotros, el comentario interpretativo personal que ofrecemos sin justificar de la Biblia es la de un conjunto de textos de varios humanos unidos por una misma actitud, la de romper su soledad anhelando al auténtico amigo con el que poder hablar y comunicarse. Así, en el Antiguo Testamento sería el discurso de la búsqueda del amigo, que se presentó como Padre, y el Nuevo Testamento sería el discurso del encuentro con el amigo, que apareció en forma de hermano. La amistad como ir al encuentro del ser con quien hablar. Primero fue una escucha pasiva y luego una escucha activa. La comunicación como anhelo sagrado del ser humano, para no sentirnos solos en el universo. La creación del ser humano sería como el paso del monólogo divino al diálogo intersubjetual. En el mundo antiguo la cuestión de la sociabilidad queda marcada a través de una moral que predica el camino para alcanzar el saber. Ahora bien, una de las características de todo sabio es la autarquía. Esta soledad del sabio quiso ser rota por aquellos moradores del desierto que anhelaron un amigo con quien hablar. Posiblemente tras ayunar bastantes días. En definitiva, la Biblia es un conjunto de artefactos lingüísticos con un significado susceptible de ser aclarado con una metodología general similar a la empleada en otros textos, aunque adaptada a su peculiaridad. Este método general provendrá de la lingüística, dado el carácter lingüístico de los artefactos que construyen la Biblia. Y la peculiaridad con la que se enfrentan los estudios bíblicos viene dado por el carácter eminentemente religioso de ese texto, lo que afecta a su contenido y a la manera de expresar dicho contenido. Claro, reconocemos con Ramos el carácter eminentemente religioso del texto, evidentemente. Vamos a responder ahora al problema teológico de la Biblia: interpretación eclesial o exégesis científica. El fenómeno religioso de la revelación divina supone el dato radical del texto bíblico, pero esta religiosidad se ha hecho cuerpo escrita gracias al fenómeno lingüístico que proporciona esqueleto y vísceras, forma y contenido, significado. De ahí que nos haga falta en concreto una aclaración semántica y en general un abordaje lingüístico para contactar en un primer plano con la lingüisticidad de este artefacto antropológico peculiar y desde ahí a su dimensión religiosa
constituyente en cuanto cierto objeto humano enigmático. Lingüisticidad y religiosidad serían rasgos tan interdependientes en la razón de ser de esta cosa que convierten en estéril el debate sobre la primacía de quien manda. Simultáneamente se dan los hechos de que hay una religiosidad que sólo es captable bajo ciertas formas lingüísticas, y dichas formas lingüísticas solamente son entendibles si, aparte de consideraciones sintácticas, semánticas, pragmáticas y hasta históricas, se tiene en cuenta la religiosidad a la que apunta, sin que sea preciso asumir personalmente dogma religioso alguno. Por lo tanto, A. La teología no posee prioridad explicativa sobre la ciencia del lenguaje, aunque sí realiza una decisiva contribución aportando documentación extrínseca a la Biblia y por ser la disciplina experta en lo concerniente a la fe. Y es que, B. Sí que se precisa la fe, atento, Jonathan Ramos, sí que se precisa la fe del creyente para la comprensión bíblica, no tanto en el sentido de que sea necesaria su posesión, sino en el sentido de que al menos se requiere que nos pongamos en la posición fideísta. Con todo, C, tampoco podemos quedarnos exclusivamente en una posición tradicionalmente creyente, pues dicha postura, siendo sobre un objeto lingüístico, carece de justificación no lingüística. Pero si prescindimos completamente de las aportaciones de la interpretación eclesial, estaremos trazando un escenario de enunciación desdibujado y por consiguiente inauténtico. En resumen, el problema semántico teológico consistente en averiguar qué instancia decide su verdadero sentido, en el caso de que se dé ese rasgo, quedaría resuelto con la tesis de que la instancia que decide el verdadero sentido de la Biblia es el lenguaje, por ser el lenguaje en el que está escrito la Biblia, la instancia donde se aprecian los estados intencionales amplios de los escritores realizados en la escritura. Se analizan las formas textuales formadoras de discursos. Y ser, el lenguaje, y ser el medio a través del cual un lector competente, suficientemente informado y adecuadamente sensible es capaz de averiguar el escenario de enunciación y de esta manera tener una experiencia lectora relevante. Por todo esto, no existe un acceso directo al significado histórico bíblico mejor que la ciencia del lenguaje analíticamente armada y teológicamente informada. Sí, Jonathan Ramos, teológicamente informada, pero no como la única vía hermenéutica de comprensión es la teología. Repito, no existe un acceso directo al significado histórico bíblico mejor que la ciencia del lenguaje analíticamente armada y teológicamente informada. Esta vía de entrada al lenguaje de Dios horadará dos entrantes. Por un lado, los creyentes podrán ver el vaso bíblico lleno de trascendencia, quizás si tú lo veas, Jonathan Ramos, por entender más y mejor la escritura de su libro sagrado, completando gracias a su fe lo que el incrédulo es incapaz de vislumbrar. La fe, categoría antropológica fundamental según Kant, capaz de cimentar el edificio de la lectura bíblica. Y por otro lado, los increyentes podrán ver el vaso bíblico vacío, de trascendencia plenificada, por considerar
que de lo que no se debió escuchar bajo cierta concesión la ilocutiva intención conviene aclarar. Repetimos. Y por otro lado, los increyentes podrán ver el vaso bíblico vacío de trascendencia planificada por considerar que de lo que no se debió escuchar bajo cierta concesión la ilocutiva intención conviene aclarar. Porque la escritura bíblica activa el peculiar mecanismo de producir símiles sin sombra fáctica. Porque un símil debe ser símil de algo. Un símil debe ser símil de algo. Wittgenstein, Conferencia sobre Ética, de 1930. La Biblia dentro de los límites lingüísticos de la razón analítica. El punto final lo ponemos con una aplicabilidad ética de esta hermenéutica, sí hermenéutica, bíblica, analítica, discursiva. Según cómo nos posicionemos ante el punto de la autoría divina, así nos ubicaremos moralmente. O bajo el pensamiento teológico de la doctrina tradicional de la santidad de la vida humana, y de esa santidad de la vida humana el modelo sería Cristo, o en disposición de pensar y vivir al margen de la vieja ética y desde una nueva perspectiva ética. Si la ética convencional descansa, en última instancia, en principios religiosos extraídos de la Biblia, y dichos principios tienen un peso argumentativo proveniente de la autoría divina de dicho texto, son palabras de Dios, entonces un posicionamiento hermenéutico respecto a la Biblia llevará consigo un posicionamiento ético sobre cuestiones candentes bioéticas relacionadas con cómo entender y cómo actuar ante los problemas del aborto, la eutanasia, el trato animal, tanto animales humanos como animales no humanos, y cuestiones afines sobre la vida y la muerte. La teoría del lenguaje, fundamento de la teoría de la acción. La teoría del lenguaje, fundamento de la teoría de la acción. Espero que esta reflexión final sobre cómo leer la Biblia haya aportado un mínimo de luz sobre estas cuestiones de cómo acceder a una comprensión cabal de los textos sagrados. Jonathan Ramos, si aceptas un consejo personal, que no tienes por qué cogerlo, evidentemente, de los que te elogian, desconfían. Y auditorio, si has llegado hasta aquí, pues puestos a elegir entre Heidegger o Tomás, o entre Marión o Tomás de Aquino, ¿dónde va a parar? Y puestos también a hacer recomendaciones, y si quieres estudiar filósofos cristianos de calidad, aunque sean católicos, Vitoria, Suárez y toda la escolástica hispana. Y si quieres un filósofo sistemático, riguroso, crítico del siglo XXI, que ha desarrollado sobre todo en el siglo XX, pero en el siglo XXI sigue pensando, todavía en 2025 sigue pensando de forma argumentativa, rigurosa, crítica, alguien que ha pensado también sobre Dios, pues te aconsejamos la lectura, sobre todo el estudio de Lorenzo Peña, y su primera, o una de sus primeras obras, La coincidencia de los opuestos en Dios, de 1981. Y nos despedimos ya con la lectura de 3 tuits que subimos a final de 2024. El 28 de diciembre de 2024 subimos: si dedicar tu vida a la teología es una pérdida de tiempo, todavía lo es más dedicarla a la antiteología. Pues el primero vive en función de una idea que cree existente, su contenido, mientras que el segundo vive en función de una idea cuya referencia cree que no puede existir. También de 28 de diciembre de 2024, que yo sea una contingencia, eso ni implica necesariamente que sea el último efecto de un fundamento necesario inicial, porque antes de mí, en un primer plano y siguiendo hacia atrás, solo hay contingencias.
Y ya el 29 de diciembre de 2024, lo siguiente, subimos. Si apelas a lo paradójico para defender la existencia de Dios, como hace Jonathan Ramos, te sitúas fuera de la discusión racional. Si a Cristo no se llega con razones, sino a través de la fe, entonces carece de sentido debatir. Tu vida será no argumentativa. Algunos dirán que no se puede llegar a Cristo de otra manera. Bueno, pues entonces nos dedicamos o que se dediquen a llegar de esas otras maneras, pero si son maneras no argumentativas, si se llevan vidas argumentativas, ¿vamos a argumentar sobre vidas no argumentativas? Pues cada cual que viva como podamos. Un abrazo a quien haya llegado hasta aquí y vivamos y pensamos de objetos, no sé si necesarios o contingentes, pero pensemos con rigor, de forma crítica, de forma rigurosa, a ser posible en cierta medida de forma sistemática, pero pensemos.